Presenta Handy. Una mano para tu negocio. La ministra de Economía, Susana Arbeleche, aseguró que en el primer trimestre de este año hay 70.000 personas más trabajando en comparación con el igual periodo de 2021. La secretaria de Estado explicó que la respuesta del mercado laboral va de la mano de la reactivación económica. Hoy la foto es más positiva, agregó. El Ministerio de Ganadería brinda asistencia a los productores de Artigas debido a las condiciones climáticas que afectaron al departamento. El subsecretario Juan Ignacio Bufa informó que los créditos subsidiados son por un valor de $60.000. Fue condenado a 30 años de prisión el sicario que mató al profesor Eduard Vaz en 2018 en Maldonado, en el caso conocido como la Mansión del Sexo. En 2020 fueron sentenciadas 6 personas por este crimen, entre ellas la pareja de la víctima, quien contrató a los sicarios que acabaron con la vida del docente. Uruguay tendrá una fiscalía especializada en el lavado de activos, tras un acuerdo alcanzado entre Economía y la Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El secretario nacional antilavado, Jorge Chediak, confirmó que los recursos económicos para la creación de la nueva fiscalía serán incluidos en la próxima rendición de cuentas. El sindicato portuario realiza un paro de 24 horas hasta este viernes en el puerto de Montevideo y aprobó otros de 72 horas a nivel nacional. La medida se da tras la notificación de la empresa Montecón del despido de 150 trabajadores. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas. En la noche de hoy habló inesperadamente la ministra de Economía, Susana Arbeleche, a propósito de lo que son los últimos datos del mercado laboral. Lo hizo también refiriéndose a la reactivación económica. Según el INE, en las últimas horas se informó que en el mes de marzo lo que es la tasa de actividad se ubicó en el 61,9% y el desempleo en un 7,7%. La ministra de Economía se reunió en esta jornada con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y aseguró que en el primer trimestre de este año 2022 hay unos 70.000 puestos más de empleo en comparación con igual periodo del año 2021. La ministra señaló que el Poder Ejecutivo está enfocado en lo que es la recuperación salarial, pero no anunció en la noche de hoy nuevas medidas económicas. Tuvimos una reunión más de trabajo con el presidente de la República en esta fase que estamos preparando propuestas para mantener el poder adquisitivo de los uruguayos. Hemos atravesado ya una primera etapa de reactivación económica que ha tenido el foco en la recuperación de empleo, y en esta segunda etapa estamos tomando medidas para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. En ese sentido, no es una medida, pero sí es una muy buena noticia que ha salido en el día de hoy, que es la respuesta que ha tenido el mercado laboral de la mano de la reactivación económica. Hoy tenemos el dato que en el primer trimestre de este año se han creado 70.000 puestos de trabajo si comparamos con el primer trimestre del año pasado. Es decir, hay 70.000 personas más trabajando hoy en el mercado laboral que lo era exactamente hace un año si comparamos un trimestre contra el trimestre del año anterior. Si miramos la foto de hoy y la comparamos con la situación anterior a la pandemia, también la foto hoy es más positiva. Hay más gente trabajando, o sea, realmente lo positivo en este momento es que la recuperación económica ha ido de la mano de una recuperación en el mercado laboral. Reitero, la apuesta, las medidas que tomó el gobierno han sido para aumentar el empleo y eso lo estamos viendo, lo hemos visto en estos meses, se confirma con el dato de hoy y estamos trabajando en soluciones, en respuestas para que el poder adquisitivo de trabajadores, de jubilados, como se anunció, de las personas más vulnerables, que es el foco principal que tenemos, que ese poder adquisitivo pueda mantenerse. ¿La línea sigue siendo la de tener dinero en el bolsillo de la gente, como dijo el presidente en su momento, y no atacar tanto el tema precios? El dinero que esté en el bolsillo de la gente, lo importante es qué compra ese dinero. La línea sigue siendo
tener dinero que pueda comprar. O sea que es por ambos lados que estamos trabajando. ¿Por dónde vendrían las medidas? Esas medidas que usted dice se podrían anunciar en base a lo que acaba de informar de estas buenas noticias que se conocen hoy. Las buenas noticias de hoy reafirman que la recuperación económica ha ido de la mano de una recuperación en el mercado laboral. No queda ahí, no estamos satisfechos, sí con la primera parte, pero tiene que venir una recuperación en el poder adquisitivo. Somos conscientes de que es necesaria esa recuperación y en eso estamos trabajando. Y por eso la pregunta del colega de por dónde van las medidas es más dinero en el bolsillo de las personas, pero más dinero que pueda comprar lo mismo que compraba antes. Bueno, vamos a avanzar en otros temas. El sindicato portuario se reunió en asamblea en la jornada de hoy aquí en la capital del país y aprobó una paralización de 24 horas. Esto se viene llevando adelante hasta las 15 horas, es decir, hasta las 3 de la tarde de la jornada de este viernes. Esto a raíz de la situación generada en la empresa Montecón, que anunció el despido de 150 trabajadores. De no prosperar las negociaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo con la empresa, ya se aprobó la realización a futuro de una paralización de 72 horas y a nivel nacional. La medida de paro de 24 horas en el puerto de Montevideo se tomó tras una asamblea de trabajadores portuarios realizada este jueves ante el anuncio por parte de la empresa Montecón de 150 despidos, a los que se suma una reducción de casi un 50% al resto de los funcionarios. El gremio anunció además más paralizaciones si no se aseguran los puestos de trabajo. A partir del lunes podríamos estar empezando ya con paros de 24 horas por empresa a nivel nacional, esto también sería, y en caso de agudizarse un poco más, lo último que podríamos estar haciendo es un paro de 72 horas a nivel nacional, y esto trae incluido el no atender la línea Mediterráneo de MSC, que hace pocos días pasó de Montecón a Terminal Cuenca del Plata. El dirigente de Supra aseguró que el gremio anticipó que esta situación podría darse desde fines del año pasado y las autoridades gubernamentales no actuaron para evitarla, y señaló que la forma de evitar la distorsión que generan los paros es que haya un compromiso con los trabajadores. Estos despidos se vean reflejados por un acuerdo que hizo el gobierno con la empresa Catonati. Acá estos dos actores, tanto Catonati como el Estado, se tienen que hacer cargo de los trabajadores. Nosotros pedimos hoy, que perfectamente puede bajar de presidencia hoy mismo, una nota que diga que el Estado se va a hacer garante de la fuente de trabajo y todo esto se termina. Bueno, a todo esto que dice el gobierno nacional, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, señaló que despidos no se han registrado todavía, ya que la empresa aún no tomó la decisión. Para el secretario de Estado, no deberían haberse tomado estas medidas de paralización de 24 horas. Los despidos no han ocurrido, están arriba de la mesa por un planteo que ha hecho el sindicato de que tienen la información de que pueden ocurrir. La empresa no ha tomado la decisión todavía y estamos trabajando con todo el sector, no solo con Montecón, también con Terminal Cuenca del Plata, con los sindicatos portuarios, tanto los de Montecón como los de Terminal Cuenca del Plata. Y estamos en un diálogo que el Ministerio de Trabajo está desarrollando a ritmo intenso. Hoy están anunciando que si no hay acuerdos llegarían a medidas de paro. ¿Lo están manejando eso? Bueno, esperemos que no, porque ya repito, no hay todavía ninguna decisión tomada con respecto a pérdida de puestos de trabajo. Es más, el puerto considerado en su conjunto hoy tiene una actividad, ustedes habrán visto, las exportaciones crecen mes a mes y por lo tanto el puerto, que es el principal canal de salida de las exportaciones, tiene cada vez más actividad, con lo cual trabajo hay, empleo hay. Lo que hay también es un proceso de reestructura en la distribución de la actividad entre los distintos actores. En caso que sean despedidos, ¿pueden ser absorbidos por otras empresas? Ese es un camino posible, de hecho hay arriba de la mesa alguna situación al respecto que está siendo trabajada en conjunto con las empresas y con los sindicatos.
En otras informaciones, condenaron a 30 años de prisión al sicario que asesinó al profesor Eduardo Vaz en el año 2018. Esto ocurrió, recordemos, en el departamento de Maldonado. La expareja de Vaz fue condenada en agosto del año 2020 como coautora de un homicidio muy especialmente agravado, ya que contrató a los sicarios para que cometieran el crimen. Se trata de Raúl Marcelo Barbosa La Cuesta, de 40 años. Este hombre, según la investigación que lideró el fiscal de homicidios de Maldonado, Sebastián Robles, fue el autor material del homicidio perpetrado contra el profesor de inglés Eduardo Vaz en la noche del 9 de julio del año 2018. La fiscalía pidió 30 años de condena y en la jornada la jueza penal de Maldonado accedió al pedido. La Fiscalía había pedido una pena de 30 años por un delito de homicidio especial y muy especialmente agravado. Se diligenció el juicio oral y finalmente se logró la condena de esta persona que era quien quedaba aún pendiente respecto al homicidio de Eduardo Vaz. Este hombre ya estaba preso por otros delitos y había quedado por fuera de los otros involucrados en la investigación. Estamos hablando del autor material de la muerte de Vaz. Según la Fiscalía, es la persona quien efectuó el disparo que le causó la muerte. Recordemos que con esta sentencia ya son 7 los condenados por el homicidio del profesor. Como se informara, 2 sicarios fueron contratados en Montevideo en el año 2018 por un conocido de la ex esposa del profesor de inglés para ejecutarlo, ya que este último había iniciado acciones legales para cobrar lo que le correspondía por separación de bienes. En la oportunidad y en medio de la investigación por este homicidio, la policía de Maldonado allanó la casa que estaba en disputa y así surgió que en este lugar se realizaban fiestas swingers, a donde acudían empresarios de alto nivel argentinos, brasileños y uruguayos. Esta noticia conmocionó a la opinión pública del Río de la Plata en su momento, por los detalles y la trama de la historia. Además, la casa, que hoy pertenece a un empresario brasileño, se hizo famosa por ser llamada la mansión del sexo. Vamos a continuar con temas que tienen que ver con la justicia, pero nos vamos al departamento de Rivera, donde la policía busca desarticular una banda de narcotráfico. 7 personas ya fueron imputadas por homicidio en el marco de lo que se ha denominado como Operación Junquillo. La Operación Junquillo nace en Rivera con el objetivo de desarticular una organización dedicada al narcotráfico que incluso generó varias muertes en el mes de enero. Esto todo por la lucha por la hegemonía de territorio en el norte. Sabemos que esas muertes y las demás muertes que ocurrieron entre el 12 y el 15 de enero acá en la ciudad de Rivera, que fueron varias, porque también los cuerpos que se encontraron incinerados en Santana tienen relación acá con la presente ciudad, y bueno, sabemos que son todo el tema de las facciones, esa lucha, ¿no?, que viene constante y nos viene pegando, ¿no?, a nuestra ciudad por esa lucha de territorio, y que se dieron varias. Varios allanamientos se llevaron adelante en distintos puntos de la ciudad, en los cuales se incautó drogas, armas y municiones, vehículos y dinero en efectivo. Se formalizaron 7 personas por delitos de negociación de sustancias estupefacientes, una persona por un delito de tráfico interno de armas, otro por un delito de asistencia a los agentes de la actividad delictiva. De esas 7 personas, 5 ya fueron condenadas con penas entre 3 años, 2 años y medio, 15 meses de prisión, y 2 personas que se encuentran cumpliendo condena por otros hechos. La Operación Océano sumó 2 nuevos condenados en las últimas horas mediante proceso abreviado. La fiscal del caso, Mariana Alfaro, tiene tiempo hasta el próximo día 13 de mayo para presentar la acusación final. 2 hombres fueron condenados este jueves en el marco de la Operación Océano, ambos por acuerdos abreviados con Fiscalía. Uno de ellos por retribución a menores para que realicen actos sexuales. La pena que se le aplica es de 3 años de penitenciaría, pero solo 1 de prisión efectiva. Concluido ese año, tendrá 6 meses de prisión domiciliaria total con monitoreo electrónico, 1 año de prisión domiciliaria nocturna y durante 6 meses más en que deberá presentarse a la seccional policial de su domicilio. El otro hombre condenado este jueves fue por promesa de retribución
ya que si bien tuvo contacto con las menores, nunca se concretaron los encuentros. En ese caso, la pena es de 2 años de penitenciaría en régimen de libertad vigilada. El condenado tendrá 3 meses de prisión domiciliaria completa, luego 9 meses en que podrá salir exclusivamente a trabajar en un horario concreto. Le siguen 6 meses que permanecerá con prisión domiciliaria nocturna y los últimos 6 donde tendrá que presentarse semanalmente ante la comisaría. Estas 2 condenas se suman a otras 2 alcanzadas también por acuerdo abreviado el día miércoles. A su vez, 5 personas que habían sido imputadas, entre ellas la única mujer implicada en el caso, ya fueron sobreseídas de la causa, lo que implica que la investigación no arrojó evidencia para llevarlas a juicio. En total, son 32 los implicados y descontando a estos 4 condenados y 5 sobreseídos, todavía quedan 23 imputados a los que la Fiscalía deberá resolver antes del 13 de mayo, cuando se cumplen los plazos legales, si lleva a juicio, llega a un acuerdo o los libera de la causa. Y a todo esto, el encargado de la comunicación de Fiscalía, Javier Benech, explicó cómo continúa este proceso de judicialización que ya se encuentra en la etapa final. El vocero de la Fiscalía General de la Nación aseguró que durante los próximos días se van a seguir dando audiencias de condena y también sobreseimiento de personas implicadas en la causa de explotación sexual de menores, titulada Operación Océano. De aquí al 13 de mayo, que es la fecha en la que se va a presentar la acusación fiscal, ustedes van a ver todos los días que va a haber o algún proceso abreviado quizás, algún sobreseimiento. O sea, el equipo fiscal está trabajando a contrarreloj un poco para tratar de depurar la causa y ver cuántas personas eventualmente van a resolver la situación a través de un proceso abreviado, cuántas personas van a ser sobreseídas, porque va a haber sobreseimientos en esta causa, y cuántas personas finalmente van a ir a juicio oral. Reconoció además el valor del recurso del proceso abreviado en esta causa. Para que un proceso abreviado pueda llevarse adelante es necesario en primer lugar que la persona reconozca su participación en los hechos, si no sería imposible que prosperara el proceso abreviado. Y como contrapartida recibe una pena que es un tercio o puede ser un tercio inferior a la que eventualmente recibiría en un juicio oral. De ese modo se logra que la persona ya salga condenada con una pena, se acortan sustancialmente los tiempos y también se evita, en algunos casos en este tipo de delitos sexuales, lo que puede ser una eventual revictimización de las víctimas. En los casos en los que no se llegue a un acuerdo abreviado y la fiscal tenga elementos para llevar adelante el juicio oral, el proceso seguirá su curso. Lo que termina aquí es la etapa de investigación. La fiscalía tiene que presentar la acusación, pero después obviamente va a haber una contestación a esa acusación y se va a desarrollar el juicio oral, que es un proceso que va a ser largo, ¿verdad? Cambiamos ahora de tema, nos vamos a otras informaciones. El plan invierno de este año tendrá tolerancia cero para que los niños duerman en la calle. Esto lo informó el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. El secretario de Estado señaló que el año pasado no hubo un solo día que faltara un cupo para la persona que lo necesitara. Entonces vamos a estar presentándolo con el ministro Javier García, que va a estar el ministro del Interior, va a estar el presidente ACE, el trabajo conjunto en lo que es la atención médica, que a veces el clima puede llegar a generar, va a estar el presidente del INAU, Pablo Abdala, que eso también nos permite, lo que decimos siempre, la tolerancia cero de que menores de edad puedan llegar a pasar una noche durmiendo propiamente dicho en la calle. En el plan invierno el año pasado, el 15 de mayo al 31 de octubre, no hubo un solo día que faltara un cupo para una persona que lo necesitara. Intentar que no haya gente durmiendo en la calle. Bueno, siempre se busca que personas no tengan que estar en esa situación. Nos negamos profundamente a concebir como que se está haciendo uso de un derecho, porque en realidad son situaciones desafortunadas que provocan esas realidades. Realidades que hay que enfrentar con absoluta determinación y, como decía recién, atendiendo las causas. Cuando el Ministerio de Desarrollo Social pide la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, es decir, a esa dirección para personas que recuperan la libertad, es porque entendemos que hay una puerta giratoria que queremos actuar cuanto antes. Cuando hace poco instalamos 2 centros con ACE de atención de adicciones, queremos trabajar en las causas. Ahora también vamos a dar más acciones que van en esa línea.
Continuando con este tema, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, confirmó que este año nuevamente las Fuerzas Armadas estarán colaborando en el Plan Invierno. Lo harán a través de la confección de alimentación, los famosos platos de comida para las personas que están en situación de calle y también el alojamiento. Trabajamos en dos áreas, colaborando con el MIDES, que es quien, y los ECOED obviamente, que es quienes llevan adelante la tarea. Somos una fuerza auxiliar, trabajando en alojamiento y al mismo tiempo trabajando en la confección de plazas de comida, de platos de comida, requerimientos de los ECOED y los gobiernos departamentales. Hay un concepto que me parece que es la base de todo esto. El ejército se define algo, yo creo que está bueno, la definición como la fuerza de todos. Y el ejército, la armada, la fuerza aérea son instituciones del Estado que nacieron con nuestra nación, son parte de la fundación de la nación y están en servicio del pueblo. Así que cuando los uruguayos, y sobre todo los más débiles, los que tienen más carencias, necesitan una mano, allí van a estar las fuerzas para dar esa mano. Provienen del pueblo y están junto al pueblo y estamos preparándonos para eso. Desde el 16 de marzo del año 2020 a la fecha, las fuerzas han confeccionado, y el ejército en particular, casi 1.700.000 platos de comida. El año pasado se alojaron más de 9.000 compatriotas en unidades del ejército, de la armada y la fuerza aérea en todo el país. Así que me parece que son cosas para tener en cuenta. Este jueves se celebró el Día Internacional del Celíaco. 1 de cada 100 uruguayos tiene celiaquía, una patología que se da más frecuentemente en la infancia. La enfermedad celíaca es una reacción del sistema inmunitario al consumo de gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. Es una enfermedad que es crónica y para toda la vida una vez diagnosticada. Si tienes enfermedad celíaca, comer gluten desencadena una respuesta inmunitaria en tu intestino delgado. Con el tiempo, esta reacción daña el revestimiento del intestino delgado e impide que éste absorba algunos nutrientes. Tiene muchas formas de presentación, se habla de que es una enfermedad camaleónica, porque si bien uno tiene el cuadro clásico, es el dolor abdominal, la diarrea, la pérdida de peso, ¿no, verdad? También puede presentarse con otras facetas que no están estrictamente vinculadas a la patología digestiva. La enfermedad celíaca tiende a ser hereditaria. Si alguien en tu familia tiene la afección, pregúntale al médico si debes hacerte la prueba para detectarlo. Muchas veces los niños no hay grandes síntomas, sin embargo, son niños que uno los trata por el futuro, ¿no? La verdad, son niños que hay que protegerles la salud ósea. En las nenas es importante porque son niñas que pueden tener retrasos puberales, en los varones también, pero en las niñas también. Y, por ejemplo, puede haber problemas de fertilidad. No existe cura para la enfermedad celíaca, pero para la mayoría de las personas, seguir una dieta estricta sin gluten puede ayudar a controlar los síntomas y promover la curación intestinal. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, participó en esta jornada de una actividad que tiene que ver con la concientización de este tema. Lo hizo en el departamento de Rocha. Fue en este marco que anunció que se mejoraron y reforzaron la canasta para celíacos en valores entre 800 y 1.400 pesos. Esto implica, señaló el secretario de Estado, una mayor cantidad y mejor calidad en los productos. La incorporación de nutricionistas lo que hizo también fue analizar la canasta que se estaba dando por parte del MIDES a personas celíacas. Y este análisis nos permitió mejorar la canasta y reforzar la canasta que en lo que es valores de 800 pesos a 1.400 pesos, que esto implica mayor cantidad de productos y mejor calidad en estos productos de la canasta para personas celíacos. En la jornada de hoy, a través de una donación que tiene que ver con el chef Daniel Guasco, vamos con cada canasta a dar ejemplares de 101 recetas cada uno, que tiene que ver para la buena utilización justamente de estos alimentos que se encuentran en las canastas.
Bueno, y para redondear este tema, les comentamos que en la jornada de hoy se presentó la Fundación Celíacos Uruguay, que repartió alimentos sin gluten en el Hospital Pereira Rosell. La organización estuvo repartiendo este jueves canastas en el centro hospitalario. El director del lugar, Álvaro Galeana, explicó que se trata de una enfermedad que lleva a tener una alimentación más costosa. La buena noticia de la creación de una fundación que apoye a los celíacos en una enfermedad que es crónica, que es para toda la vida una vez que se diagnostique y que requiere específicamente mucho aporte económico. Es una enfermedad que se puede trabajar y se puede tratar perfectamente bien, los chiquilines pueden andar perfectamente bien, pero es una enfermedad cara, es una enfermedad que genera gastos importantes a la familia. Por su parte, las fundadoras de la organización describieron cómo surgió la iniciativa que se viene trabajando desde la etapa más dura de la pandemia. Cuando trabajamos en Canastas UI, en la parte de celíacos, y ahí nos dimos cuenta que habían un montón de niños que necesitaban también ayuda. Cuando termina esa etapa, Isabel Gari, que es la ideóloga de Fundación, que por eso estamos hoy acá, es abuela de un niño con celiaquía, y nos dice, bueno, vamos a seguir adelante. Entonces seguimos adelante y dijimos, ¿dónde poner el foco? Y es un trabajo permanente, diario, y con estos productos entendemos que las mamás de estos niños con celiaquía van a poder, como decía Flavia, hacerles un mimo, elaborar los productos. Las mamás con niños con celiaquía trabajamos muchísimo, cocinamos un montón, porque no siempre en todos los lugares a los cuales accedemos hay comida sin gluten disponible, entonces entendemos que esto va a dar un empujoncito y ni que hablar darnos visibilidad. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 40.20 a la compra, 42.60 a la venta. Euro 41.30, 46.13. Real 705.905. Peso argentino 007, 037. Unidad indexada 538.58. Unidad reajustable 1434,88. Es tiempo de hacer la primera pausa. Seguimos con más información en minutos nada más. Ya volvemos. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triplicash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país. UTE y el Ministerio de Desarrollo Social lanzaron el 1 de enero el Bono Social de Energía Eléctrica. Se trata de una bonificación automática en la factura de UTE que alcanza en esta etapa a más de 100.000 hogares de vulnerabilidad socioeconómica de todo el país. Si tenés la tarjeta Uruguay Social o sos beneficiario del Plan de Inclusión Social de UTE, asignaciones por Plan de Equidad o asistencia a la vejez, UTE te descuenta entre el 80 y el 90% del valor de tu factura, dependiendo de la prestación que percibas. El bono promueve el acceso a la energía eléctrica de forma regular y segura, favoreciendo la permanencia en el sistema. Por más información, entra en ute.com.uy. Ministerio de Desarrollo Social, UTE. Bienvenido a nuestro sitio Adelgazar Online. En este mes de mayo, el Día de la Madre, queremos obsequiarte a vos y a tu mamá esta promoción imperdible. Vale la pena, te lo mereces. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. Es una presentación de Banco de Seguros del Estado, sponsor oficial de la Celeste.
Vamos a avanzar ahora con información internacional. Al menos 3 personas murieron en un ataque en la ciudad de Elad, esto en Israel. El grupo Hamas celebró el atentado, pero no se lo adjudicó. Al menos 3 personas murieron este jueves en un ataque en la ciudad de Elad, en el centro de Israel, en momentos en que el país celebra el 74 aniversario de su fundación. El servicio de emergencia de la Cruz Roja israelí indicó que una 4ª persona se encontraba en estado crítico tras el atentado, que se suma a otros ocurridos en Israel en las últimas semanas y a violentos enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes. Además, otras 3 personas sufrieron heridas moderadas o leves. Según testigos, 2 asaltantes, uno con un arma de fuego y otro con un hacha, atacaron a los transeúntes en un parque de la ciudad de Elad, causando 3 muertos y 4 heridos, todos hombres. Las fuerzas de seguridad israelíes sospechan que fue un ataque militante y que el agresor o los agresores huyeron en un vehículo. Los policías bloquearon las carreteras en los alrededores de donde ocurrieron los asesinatos. El movimiento islamista palestino Hamas elogió el ataque mortal sin atribuírselo y lo consideró una respuesta al asalto hoy de la mezquita de Al-Aqsa, en la explanada de las mezquitas, donde se produjeron nuevos enfrentamientos entre palestinos con la policía israelí y colonos judíos. Ningún grupo palestino ha reivindicado el ataque, aunque la prensa de Israel se lo atribuye a Hamas y a su líder en la franja, Yahya Sinwar. La mayoría de los habitantes de Elad son miembros de la comunidad judía ultraortodoxa. Otra ciudad mayoritariamente poblada por judíos ultraortodoxos, Bnei Brak, en las afueras de Tel Aviv, fue atacada hace 2 meses. Desde el 22 de marzo y antes del ataque de este jueves, 15 personas murieron, entre ellas un policía árabe israelí y 2 ucranianos en estos incidentes. 2 de los ataques mortales fueron perpetrados en la zona de Tel Aviv por palestinos. En respuesta, el ejército israelí concretó varias operaciones en Cisjordania ocupada, marcadas por violentos enfrentamientos. Desde entonces, un total de 27 palestinos y 3 árabes israelíes han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de Israel. Otros temas del panorama internacional. La pandemia del COVID-19 dejó entre 2020 y 2021 unos 15 millones de fallecimientos, esto según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud. Entre enero de 2020 y diciembre de 2021, la pandemia de COVID-19 provocó la muerte de 14.900.000 personas en todo el mundo, con un margen de entre 13.300.000 y 16.600.000. La cifra fue divulgada este jueves por la Organización Mundial de la Salud y representa alrededor del triple de los balances nacionales sumados. El dato fue calculado haciendo la diferencia entre el número de muertes reales en ese periodo y el número de decesos considerado normal sin que hubiera una pandemia, basándose en las estadísticas existentes. Este exceso de mortalidad incluye las muertes provocadas directamente por la enfermedad y las causadas indirectamente debido al golpe que la pandemia provocó a los sistemas de salud y a la sociedad en general. En especial, las causas indirectas de las muertes relacionadas con el coronavirus pueden deberse a estructuras de salud sobrecargadas y forzadas, por ejemplo, a retrasar procedimientos quirúrgicos o sesiones de quimioterapia. Most of the excess deaths, that's 84%. La mayor parte del exceso de muertes, el 84%, se concentra en el sur de Asia, Europa y América. Los países de renta baja y media y de renta media alta representan el 81% de los 14.900.000. El experto de la OMS agregó que el 68% de las muertes ocurrió en solo 10 países, entre los que están Brasil, México, India, Perú y Estados Unidos. Las cifras permiten tener una idea más fiel de los efectos devastadores de la peor pandemia vivida en el mundo desde hace un siglo y que sigue causando miles de muertos cada semana. Y apuntan a facilitar a los responsables preparar mejor el terreno para limitar el impacto de futuras crisis. Bueno, y por otra parte, la Organización Mundial de la Salud alertó que sigue recibiendo informes de casos de hepatitis infantil de origen desconocido. Al menos 228 niños en 20 países en todo el mundo fueron afectados por la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud advirtió que se requiere más trabajo para identificar casos adicionales, tanto en los países actualmente afectados como en otros lugares, por lo cual la prioridad es determinar causas de estos casos para afinar aún más las acciones de control y prevención. Las medidas de prevención comunes para el adenovirus y otras infecciones comunes incluyen el lavado regular de manos y la higiene respiratoria. Ya hay 230 casos confirmados en 21 países. El último en sumarse fue Argentina. El Ministerio de Salud del vecino país confirmó que un niño de 8 años de Rosario es el primer caso de hepatitis aguda grave de origen desconocido. El pequeño está internado en el Hospital de Niños de zona norte de la ciudad de Rosario.
La mayoría de los casos se detectaron en Europa, aunque se identificaron algunos en las Américas, el Pacífico Occidental y el Sudeste Asiático. Al ser originada por una causa desconocida, los científicos advirtieron que ninguno de los niños afectados dio positivo a los virus normales que causan la hepatitis. Mientras que la OMS aseguró que el aumento de los casos de la hepatitis aguda infantil de origen desconocido es un tema muy urgente al que están dando prioridad absoluta. Los expertos advierten que por deberse una causa desconocida, la patología puede tener múltiples factores, al tiempo que los funcionarios de salud del Reino Unido descartaron que esta enfermedad tenga alguna relación con la vacuna contra el COVID-19, ya que ninguno de los niños británicos enfermos ha sido vacunado debido a su corta edad. Volvemos ahora a nuestro país, nos vamos a asuntos que tienen que ver con el Parlamento Nacional porque la Cancillería advirtió que el proyecto de ley que impulsa Cabildo Abierto sobre prisión domiciliaria para militares procesados por violaciones a los derechos humanos podría generar consecuencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El observador publicó fragmentos del informe técnico elaborado por el director del Departamento de Asuntos Internacionales, Marcos Dota, a pedido de los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación. Sin emitir opinión del proyecto, Cancillería recuerda que el país está siendo supervisado por la ejecución de 2 sentencias en contra dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El cumplimiento es obligatorio para los países desde la perspectiva del derecho internacional, conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, de la que nuestro país es parte, señala el documento según consigna el observador. Hace referencia además al caso Hellman, con quejas de las víctimas por la falta de medidas del Estado para garantizar que los exmilitares condenados en este caso cumplan efectivamente su pena, ya que varios de ellos estaban bajo el régimen de prisión domiciliaria, algo que la Corte pidió abordar. Por eso, Cancillería advierte que habrá observación si se aprueba la prisión domiciliaria preceptiva de condenados mayores de 65 años, si el beneficio recae sobre represores encarcelados y se sugiere pedir opinión a la Corte sobre la compatibilidad con las normas internacionales. Bueno, y surgen algunas repercusiones en torno a esta situación. La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, indicó que el informe de Cancillería refiere a delitos de lesa humanidad y que potenciales beneficiarios de esta ley que impulsa Cabildo Abierto están por delitos comunes. La legisladora aseguró que están trabajando en una variable de ajuste tanto en la interna de la coalición de gobierno como en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. La coalición de gobierno negocia contenido y redacción, mientras la Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibe delegaciones e informes como el de Cancillería. Todo es para sumar. Nosotros lo que queremos hacer es un proyecto de ley correcto desde el punto de vista jurídico, y lo que hace el informe de la Cancillería es pararse donde se puede parar la Cancillería, que es cuando implica tratados internacionales. Y cuando implica tratados internacionales, el problema es cuando son delitos de lesa humanidad. Ninguno de los que están en este momento detenidos en esas condiciones, formalizados o condenados, porque hay gente que está formalizada y no condenada, está por el Código Penal nuestro delito común. El Frente Amplio solicitó el documento luego que relatores de Naciones Unidas cuestionaran el proyecto de ley de Cabildo Abierto. Para la oposición, la iniciativa viola legislación nacional y tratados internacionales, y de aprobarse enviaría una mala señal. Sí, yo creo que queda muy comprometido y que en materia internacional Uruguay va a tener un desprestigio muy grande en relación con los derechos humanos, ¿no? A mí me parece que le haría un grave daño, no solo digamos a las personas que han tenido que ver con esta cuestión como víctimas o como victimarios, sino al país como tal, al prestigio del Uruguay en materia internacional. Bueno, y nuestro país tendrá una fiscalía especializada en lavado de activos que comenzará a trabajar desde el 1 de enero del año 2023 y tendrá una cobertura nacional. De instrumentación con los técnicos del Ministerio de Economía, el señor fiscal de Corte y nosotros, a los efectos de llevar ya el articulado y el costeo para la rendición de cuentas. Estamos hablando de
5 o 6 cargos para la Fiscalía, un fiscal titular, 2 fiscales adjuntos, un contador y 2 administrativos, y de 3 o 4 cargos de contador en la Senaclaf. Ese sería el costo total, no tiene costos adicionales ni de infraestructura ni operativo. Explicitó una vez más por parte del señor fiscal de corte que la forma de lograr materializar el interés de parte del gobierno de perseguir con mayor eficacia estos delitos no puede pasar por otro lado que por la creación de una fiscalía especializada, dada la sobrecarga que las fiscalías de estupefacientes, las 3 fiscalías nacionales de estupefacientes, tienen, que no les permitiría darle la prioridad que el gobierno aspira a tener. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca anunció asistencia para los productores afectados por la sequía en el departamento de Artigas. En estos 6 meses Artigas ha pasado por esos dos estadios. Fue una seca realmente compleja la última vez que estuvimos acá, que estuvimos recorriendo. Una seca que en estos campos ganaderos, una seca de primavera realmente complica mucho, porque primavera es el único momento que se acumula pasto, ahora llueve y en términos ganaderos los campos verdean, pero no hay pasto, por lo tanto para adelante la situación va a seguir complicada para los productores, por lo tanto el plan agropecuario ha estado trabajando fuertemente en la zona para poder aportar elementos que ayuden a los productores a tomar decisiones de cara al invierno. Y por el otro lado, digamos, digamos, estos excesos hídricos con dramas humanos que son muy complejos, digamos. Acá tuvimos casi 1000 evacuados en Artigas, que eso siempre es una gran catástrofe para quien la vive, y eso, bueno, es fruto un poco del cambio climático que estamos viviendo. Yo creo que la respuesta a nivel del Ministerio a los efectos de los productivos, me parece que son con los mecanismos que venimos trabajando. Los créditos a tasa subsidiada acá en Artigas, se han otorgado casi 50 créditos por un valor de $600.000 a los productores. Son créditos que son importantes, que tienen unas tasas subsidiadas por parte del Ministerio, pero que le permiten a los productores, por ejemplo, generar algunas inversiones estructurales. La plata de esos créditos les da para poder hacer un tajamar o poder hacer un pozo, que en definitiva la preparación para la próxima seca arranca hoy. Señores, hacemos la última pausa en esta edición central. Venimos en instantes nada más. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triplicash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país. Afirma tu futuro en la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Carreras cortas con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Analista en marketing, comercio exterior, marketing digital y relaciones humanas. Inscripciones 2022 con bonificaciones especiales. En la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro. ciudaddelacosta@ude.edu.uy. ¿Sabés lo que es tener la mirada triste, vacía, sin brillo? No tenés energía, no tenés ganas de nada. Tengo una foto. Este era yo. Mirá cómo cambié. Mirá cómo cambió mi mirada. El grupo es fundamental porque te apoya, te da energía, te alegra, te enseña. Un día dije, voy a cambiar kilómetros por kilos. Ahora voy por la media maratón. 21 kilómetros, 21 kilos menos. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. Mi nombre es Fabián Ferreira, trabajo con la voz, es decir que, entre otras tareas, soy locutor. Y empecé en el año 95 y hasta el día de la fecha sigo trabajando con la voz. Yo creo que el mate es fundamental para calentar un poquito la garganta e inclusive para, entre vaso y vaso de agua, que siempre hay que humedecerla cuando trabaja con la voz uno, es fundamental. Y bueno, la yerba aguanta, eso es lo primero y fundamental. No se lava, que todo aquel que esté mirando, que se anime a probarla. De pago en pago, yerba, yerba. Distribuye Botica del Señor.
Seguimos adelante con más información. Les contamos ahora que el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, se refirió al decreto promulgado por el Poder Ejecutivo que habilita la casa deportiva en todo el país a excepción de Montevideo. El legislador criticó que este decreto termine provocando que el cazador tenga más derechos que el propio propietario del campo. El senador sostuvo que el decreto va a contramano de normas que regulan el ingreso a establecimientos rurales. No puede ser que por un decreto de estos termine teniendo más derecho el cazador de noche que el propietario del campo. El decreto, de fines de abril, autoriza la caza deportiva en todo el territorio nacional, con excepción del departamento de Montevideo, y establece que el consentimiento de los propietarios para la caza puede ser en forma verbal o escrita, y su constancia no podrá ser exigida por la autoridad competente como un requisito previo al permiso. Hay una ley que establece que la última palabra en ingreso a los establecimientos rurales es del productor. En la última ley de urgente consideración se le da una legítima defensa al productor rural por si se ve amenazado al ingreso en sus establecimientos rurales. Yo creo que el tema de la caza de especies exóticas es un tema que no me preocupa básicamente en el tema jabalí. Los jabalíes, la jauría de jabalí hace mucho daño a las majadas, es una plaga que se ha diseminado por todo el país, pero es un decreto que me parece que nos causó cierta sorpresa, sobre todo en cómo se contradicen esos dos derechos. Bueno, y siguiendo con este tema, desde la Asociación de Turismo Cinegético aseguran que la caza está controlada y que este nuevo decreto la regula. Lo que puede cazar son perdices, palomas, algunos pocos patos, liebres y ciervo axis. ¿Eso porque son plaga? No, eso es porque algunos son plaga, como las palomas, las liebres a veces se convierten en plaga, el ciervo axis se ha convertido en una plaga, pero por ejemplo las perdices y los patos no son plaga, pero se pueden cazar en forma sustentable, se pueden cazar por ejemplo 10 por día nada más. Y ¿Quién controla que sean 10 por día y que no sea una caza indiscriminada? Bueno, eso lo controla el Ministerio de Ambiente en este momento. La caza nocturna es una de las cosas nuevas que trae esto. La caza nocturna de las especies exóticas invasoras, que son dos, el ciervo axis y el jabalí. Ambas especies son plaga. ¿De qué manera se controla? Hay una oficina, que es la División de Biodiversidad, que tiene funcionarios con sus camionetas que saben dónde usted está cazando, porque hay que decirles dónde estamos cazando. ¿Siempre hay que avisar antes? Siempre hay que avisar dónde vamos a cazar. Hay que decir el lugar donde vamos a estar cazando, pasar la dirección, el teléfono del propietario del campo que dio la autorización. Es otra de las cosas que cambia el decreto. No exige que la autorización sea por escrito, porque muchas veces no es fácil conseguir una autorización por escrito, se consigue una autorización verbal. Pero entonces se informa al ministerio dónde se va a cazar y el ministerio puede hasta llamar por teléfono y asegurarse de que los consentimientos estén otorgados. Bueno, y en otros temas, antes del final, les comentamos que el programa Sembrando capacitó a 178 privados de libertad en cultivos y autogestión de alimentos saludables. El programa se integró al denominado Plan de Dignidad Carcelaria y capacitó a 178 privados de libertad de 7 cárceles del país. Esto tiene un fin de educación, tiene un fin específicamente para que pueda capacitarse esta gente privada de libertad, obtener un diploma que los avale el día de mañana para pedir trabajo en cualquier vivero o en cualquier espacio donde se desarrolle la horticultura, mostrando de que realmente pasaron por un proceso de aprendizaje importante. El programa incluyó asesoramiento técnico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de profesionales de huerta en casa. Y todo eso deja varias enseñanzas. Primero, la autosustentabilidad de los alimentos en cada uno de los INR. Segundo, el ser también dadores de plantines para otros espacios, para otras unidades, los cuales no tienen la construcción edilicia como para decir, bueno, cuento con un invernáculo para hacerlo. Antes del final compartimos con ustedes y repasamos 3 noticias destacadas de estas últimas horas.
Tras un nuevo acuerdo entre Fiscalía y las defensas de 2 de los imputados por Operación Océano, el caso sumó 2 nuevos condenados. En uno de los casos, un imputado fue condenado a 3 años de penitenciaría, siendo uno de ejecución efectiva, y el otro a 2 años de cárcel que se cumplirán bajo el régimen de libertad vigilada. El ministro de Defensa, Javier García, anunció que nuevamente las Fuerzas Armadas tendrán participación en las acciones enmarcadas en el Plan Invierno. Se trabajará en colaboración con el MIDES y el SECOED en tareas de alojamiento y preparación de platos de comida, indicó García. Este jueves se presentó la Fundación Celíacos Uruguay, que repartió alimentos sin gluten en el Hospital Pereira Rosell. Álvaro Galeana, director del centro pediátrico, dijo que es una enfermedad que implica una alimentación más costosa. Señores, estos son los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 830. Del segundo al décimo 329, 799, 165, 560, 238, 773, 721, 509 y 350. Del undécimo al vigésimo 345, 484, 283, 951, 357, 712, 872, 128, 347 y 601. Compartimos ahora con ustedes el pronóstico para todo el país. Esta noche el tiempo se presenta fresco con cielo algo nuboso. La temperatura mínima prevista para hoy es de 10 grados. Mañana viernes estará fresco con cielo nublado. La temperatura mínima prevista es de 10 grados y la máxima es de 22. El pronóstico extendido para los próximos 3 días en la zona oeste del país estará frío con cielo nublado. En la zona norte estará frío, el cielo claro y algo nuboso. En la zona este estará frío, el cielo nuboso con periodos de claro. Y finalmente en la zona sur del país estará fresco, el cielo claro y algo nuboso. Nos vamos, señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se viene Maxi con todos los compañeros para acompañarlos en vivo aquí en la pantalla de la red hasta la medianoche. Buen fin de jornada para todos, que descansen hasta mañana. Presentó Handy. Una mano para tu negocio.